Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿te gustaría conocer los detalles o secretos que hay detrás de emprendedores que logran obtener resultados con sus negocios y al mismo tiempo vivir una vida rica y equilibrada? ¿Te gustaría puntualmente conocer más sobre mi referente número 1 en lo que hace a hábitos? Si eso es así, entonces anda buscando lápiz y papel, porque en el episodio de hoy vamos a sumergirnos en una conversación muy interesante con un emprendedor que logró todo lo que te dije antes. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darle la bienvenida al episodio número 279. Y el episodio de hoy está inspirado en un pedido que recibimos de la comunidad a través de nuestra cuenta en Instagram. Unos meses atrás les preguntamos qué les gustaría ver en el podcast 2020 y una respuesta que surgió varias veces fue: nos gustaría que hagan entrevistas en profundidad para conocer a cada uno de los miembros fundadores de Super Hábitos a nivel personal. Nos dimos cuenta que en muchos de los eventos exclusivos que hacemos en la comunidad siempre surgen muy buenas preguntas personales que hasta ahora realmente no cubrimos en el podcast, y así surgió la idea de aprovechar los 3 lunes que quedan de enero para eso. Hoy es el primero de esos lunes de entrevistas y voy a estar a cargo de entrevistarlo a Mati, que es mi hermano y socio de Super Hábitos. Como para hacer una presentación formal, cuando digo Mati me refiero a Matías Salom, que es un ex abogado comercialista que dejó su trabajo para dedicarse a lo que realmente le gusta. Así cofundó Super Hábitos, una comunidad digital que reúne más de 60.000 personas en todo Hispanoamérica. Mati participó como orador en TEDx, Vía Ideas, DNX Barcelona y muchos eventos más online y offline. Dentro del equipo ocupa el rol creativo y está a cargo de traer nuevas ideas. Eso es algo que la gente que lo conoce a Mati sabe. Mati siempre tiene un montón de ideas para traer. En este tiempo, en estos años, ha mentoreado a miles de emprendedores y ha estado detrás de la generación de cursos como Cómo iniciar un negocio mientras trabajas y el libro Super Emprendedor. Pero antes de empezar y hacerle preguntas a Mati, quiero recordarte que si les gustaría sugerir temas para el podcast futuros y recibir material exclusivo a diario, pueden lograrlo siguiéndonos en Instagram como Super Hábitos. Si nos buscan en Instagram, Super Hábitos, nos van a encontrar. Y bueno, estoy acá con Mati, listo para empezar, y quiero empezar diciendo, de hecho lo metí ahí en la intro para que ya lo sepan, que Mati es mi referente número 1 en lo que hace hábitos. Y sé que no es solo mi caso, muchos expertos conocidos lo consideran también como su referencia número 1 en hábitos. Así que quiero empezar y preguntarte, Mati, ya directamente, ¿cuál fue tu primera experiencia con los hábitos y cuál fue tu primer contacto con la idea y el impacto que realmente podría tener? Primer contacto con los hábitos. Algo que me ha pasado mirando hacia atrás es que los hábitos siempre estuvieron presentes, solo que me tomó más o menos 20, 21 años darme cuenta de que estaban ahí. Me pasó durante el tiempo en la escuela, en el colegio, diríamos acá en Argentina. Siempre fui bastante aplicado y me iba bien y las cosas salían bien. Y después, mirando hacia atrás, me di cuenta de que tenía ciertos hábitos de estudio. Y en esa época salía todo perfecto. Pero cuando entré a la universidad, me empezó a costar más. Se convirtió en un entorno distinto, los estándares eran diferentes, la forma de trabajar era diferente. Me agarró un poco desacomodado y más o menos en la misma época me puse de novio con Lu. Entonces era una época de muchos cambios y hubo un momento donde me sentía abrumado por sentir que no llegaba. Creo que esa era mi sensación. Y un día, dando vueltas, me encontré con un libro que tenía en la portada la frase Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Y cuando sentís que no llegás con las cosas, la frase personas altamente efectivas es muy tentadora. Entonces, empecé a escuchar ese libro y ese fue el momento en el cual tomé conciencia de que los hábitos, que eran los hábitos y que son algo que existe. Y me parece un crimen, y tengo que decirlo, que cualquier persona tenga que pasar tantos años antes de descubrir esa idea. Definitivamente es una idea que uno debería descubrir antes. Pero bueno, ahí se aplica esto de que mientras antes mejor. Así que a mí me tocó a los 21 y ese fue el punto. Me encontré con esa portada y sentarme a leer ese libro. Bueno, es loco pensar de que cuando eso pasó, que si no me acuerdo, la primera vez que te lo encontraste en cassette. Sí, te lo encontraste en cassette, ¿no es literal. cierto? Sí, un audiolibro en cassette. Exactamente. Mi papá, que es nuestro papá, había comprado ese libro, no sé cuándo, quizá en los 90.
pero nunca le había prestado atención. Siempre lo tuvo guardado en una estantería. Y esa fue la forma en la que lo encontré. Simplemente estaba ahí y me llamó la atención la portada. Y eran cassettes, entonces tuve que sentarme a escucharlo en un equipo de música que reprodujera cassettes. Y ese fue el primer contacto. Y me acuerdo que escuché el primer cassette un par de veces antes de darme cuenta de que estaba en la época de internet. Y entré a buscar internet y encontré el libro. Y de repente empecé a lograr tener un mejor material para aplicarlo. Vos, obviamente, entraron los 7 hábitos y vos ya estabas en la universidad. Voy a entrar un poquito al tema de la universidad. Después también voy a entrar al tema de Lu para toda la audiencia que quiera saberlo después. Eso va a ser una de las preguntas. Pero claramente el tema de los hábitos entró, lo escuchaste un par de veces y pegó en vos. Sí. Ahora, nosotros siempre hablamos de que... Me costó mucho. Entre escucharlo y aplicarlo fue un proceso bastante duro. ¿Por qué? Porque es una idea que suena súper fácil, pero un defecto que con el tiempo tomé conciencia que tenían los 7 hábitos es que era un libro que hablaba mucho de los principios y que hablaba mucho de la importancia de los hábitos, pero que no tiene mucha información respecto de cómo desarrollar hábitos de forma práctica. Entonces, toda esa parte hubo que descifrarla. Y ahí hubo mucho de leer y encontrar detalles y probar cosas. Entonces, yo creo que entre que lo leí y lo logré aplicar, debe haber sido 1 año y medio, una cosa así. Y era peor la sensación, porque seguía trabado, pero ahora sabía que había un camino de salida que no lograba implementar. Vos sos, de hecho, el otro día en una transmisión, la gente estaba preguntando ¿cuál es el libro favorito de los chicos? Y te dijeron, todos saben que el libro favorito de Mati son los 7 hábitos. Y eso es algo que la gente ya conoce. Ahora, los 7 hábitos, o sea, vos dijiste, ojalá que encuentres esto en internet, pero ahora sabemos que es un clásico recontra conocido a nivel mundial. Que mucha gente se ha cruzado y nos ha pasado con mentores y con colegas y pares y seguidores que nos han dicho, yo me crucé con los 7 hábitos, pero realmente no pegó conmigo. ¿Qué pensás que hizo que vos seas terreno fértil para los 7 hábitos? ¿Qué experiencias previas, qué ideas? Esa es una muy buena pregunta. Creo que hay 2 grandes factores que yo pienso. Uno es nuestra crianza. Nosotros venimos de una familia hiper religiosa, hiper católica. Y algo que quizás las personas pueden o no saber de Stephen Covey es que Stephen Covey era un doctor en teología y escribió los 7 hábitos o empezó a desarrollar los 7 hábitos dentro de su doctorado en teología. Entonces, de alguna forma había una raíz, si se quiere, nosotros no somos tan religiosos como nuestra familia, para nada, pero había una raíz común en términos de que yo lograba entender un poco desde dónde esta persona hablaba. Y podía entender las ideas, la idea de que hay principios que gobiernan las cosas, que no todo depende de lo que vos quieras hacer, que la naturaleza tiene ciertas reglas. Nosotros estudiamos en un colegio humanista, entonces también yo había leído mucho de filosofía y el libro tiene muchas de esas cosas. Entonces, por un lado, una parte cultural que creo que encajaba y me permitió entender el libro sin tener que decodificar algunas cosas que creo que muchas otras personas cuando llegan al libro tienen que tratar de decodificar. Creo que esa fue una parte. Y otra parte fue que a nivel personal yo siempre había tenido o sentido un conflicto muy grande entre el ser bueno y ser exitoso. Y siempre había pensado que uno tenía que elegir una de las dos. De vuelta, crianzas familiares, experiencias, personas que escuchaste mientras crecías. Pero siempre había pensado que uno tenía que elegir. Puedo o ser una buena persona o ser una persona exitosa. No se pueden las dos cosas. Ese era el guión que yo traía. Y los 7 hábitos en audio, que encima la versión en audiolibro es espectacular y la persona que hace la lectura, ahora no recuerdo el nombre, es... Luis, sí. Es increíble. La voz es... Corrales me sale el apellido, pero no... Puede ser. Esa persona, el libro arranca con la frase de, básicamente, ¿qué pasa si ser exitoso se tratara de ser bueno? Y en realidad no hubiera un conflicto. Y en cuanto escuché eso, todo mi cerebro pensó, acá hay algo que necesito saber, necesito entender. Y una vez que cuando tenés esa facilidad cultural de alguna forma de entender el contenido del libro y una necesidad profunda de entender y desear que ese mensaje sea cierto, porque para mí era una buena noticia. Si yo podía ser bueno y además ser exitoso,
muchos problemas o muchos pesares se resolvían. Y creo que esas dos cosas se combinaron. Y cuando encontré el libro, lo agarré y me aferré a ese libro y le dediqué todo el tiempo que necesitaba para aplicarlo, en lugar de saltar a otras cosas. Y creo que fue por esos dos motivos. Bueno, eso estaba entre las cosas de las que quería que hables, porque vos tenés, o sea, yo suelo decir, y eso es lo que he dicho públicamente muchas veces, incluso en entrevistas, que si hay algo a lo cual yo atribuiría, tu éxito es definitivamente a tu capacidad de implementar los 7 hábitos. Yo siempre dije, vos sos la persona que mejor ha implementado los 7 hábitos que he conocido jamás. Y los 7 hábitos son un libro tan hermoso o tan completo. De hecho, le contaba a Mati el otro día que lo estuve releyendo y pensé, este libro es una mina de oro de principio a fin. Es genuinamente, yo lo leo y nunca dejo de maravillarme. Este podcast no es una publicidad de los 7 hábitos. No nos pagan nada, lamentablemente. Exacto, nadie nos paga por hacer esto. Un link de Amazon, por lo menos. Pero realmente es una obra que uno después, como autor, cuando uno empieza a escribir, te das cuenta, esta es una obra que tiene décadas de sabiduría de una persona que laburó mucho para lograr que cada párrafo, cada historia, cada ejemplo sea perfecto. Bueno, y hablando de eso, vos de vuelta aplicás los 7 hábitos como nadie. Hubo un año que te dedicaste a los 7 hábitos. Vos dijiste, me dediqué a los 7 hábitos y no pasé a ninguna otra cosa. ¿Cómo te lo propusiste? ¿Cómo encaraste ese proceso de dedicarte a aprender el libro? Bueno, como dije, estaba trabado a nivel profesional, si se quiere, estaba en la universidad. A nivel laboral, yo tenía muchas ganas de aprender a trabajar. Algo que las personas se sorprenden siempre que lo cuento es que en Salta, en la ciudad de Salta, muchas veces pasa de que la gente joven no empieza a trabajar hasta después de terminar su carrera universitaria. En Buenos Aires, por ejemplo, es mucho más común, en las grandes ciudades es más común que la gente joven trabaje. Acá no. Y me pasó de que en un momento tomé conciencia de eso y me sentía atrasado. No estaba logrando avanzar en la universidad como quería, no tenía experiencia laboral alguna y de repente eso me estaba pesando mucho. Y lo que me pasó cuando escuché los 7 fue que tomé mucha conciencia de esto, de esta situación de estancamiento y pensé, me voy a tomar un año para poner a prueba si si lo que dice este libro es cierto o no. Y ese era mi objetivo. Yo había sentido si se quiere, llamado con, qué bueno sería si esto fuera cierto, pero no estaba seguro si era cierto o no. Entonces, lo que me propuse fue, durante un año, aplicar ese libro a rajatabla. Entero, completo. Y meterme en todos los proyectos que me permitieran testear eso. Y ese fue probablemente... Para mí fue un año de quiebre y probablemente fue uno de los años más... Fue el año más productivo de mi vida hasta ese momento, porque de repente empecé a encarar las cosas distinto y empezaron a cambiar mucho los resultados que obtenía. Yendo a lo específico, ¿qué hacías? ¿Leías el libro todos los días? ¿Tenías un diario? ¿Te ibas proponiendo de un hábito? ¿Cómo lo encaraste? El libro, una cosa que tiene los 7 hábitos es que tiene una serie de instrucciones, que es algo que nosotros tratamos de tomar y utilizamos en todos los cursos y en el libro Super Emprendedor. Tiene una serie de instrucciones. El libro comienza y te dice, cuando empeces con este libro, enseñáselo a 2 personas. Y en cada uno de los capítulos tiene ejercicios prácticos. Entonces lo que empecé a hacer es, hablé con 2 personas, que casualidad o no, son mis 2 socios actuales de Super Hábitos. Empecé a conversar con vos y con Lu de estos temas y empecé a avanzar a través de los capítulos, y cada vez que me encontraba con un ejercicio me frenaba y lo aplicaba. Lo aplicaba y empezaba a utilizarlo en mi vida cotidiana. Una vez que sentía que el primero ya estaba funcionando, empezaba a sumar el segundo y el tercero. Que por suerte el primer hábito es proactividad. Entonces, como el primer hábito es proactividad, es algo que de alguna forma lo vas ejercitando a diario, y el segundo ya tiene que ver con definir cosas como la misión personal. Entonces fue un año muy rico porque iba aplicando cada una de esas cosas, y detrás de cada una de esas cosas hay todo un proceso de cubrir los huecos que el libro tiene entre el libro y tu situación, o que el libro tiene por diferencias culturales, o porque es un libro más de principios y no tan de acciones prácticas. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 2, que era de misión, habla de comenzar con el fin en mente, pero no era claro. Los 7 hábitos, al menos mi recuerdo, es que usa misión y visión de forma indistinta. Sí, no es una división tan clara, el claro, uno y el otro. Menciona a veces la misión, menciona a veces la visión. Entonces, en ese momento, por ejemplo, tuve que sentarme a investigar qué es una misión, qué es una visión, cuáles son ejemplos de estas 2 cosas, cómo desarrollo el mío. Entonces fue todo un proceso de frenarme en cada capítulo,
aplicar lo que estaba ahí y si había huecos que el libro de alguna forma no me respondía, irme a llenar esos huecos con información, pero siempre buscando el completar ese paso y poder pasar al siguiente. ¿Cuándo empezaste a ver resultados? ¿Cuáles fueron los primeros resultados que empezaste a ver? Creo que empecé a ver, inmediatamente empecé a ver resultados, porque el hábito de la proactividad, en el momento en que lo empezás a aplicar, tu día a día empieza a cambiar. Porque de repente tu actitud frente a muchas cosas en la vida empieza a cambiar, muchas de tus relaciones empiezan a cambiar. Entonces no recuerdo que haya habido una curva o un valle en el cual yo pensaba, no sé si esto va a traer resultados o no. Sí tengo que decir que subestimé los resultados totales que iba a obtener. No esperaba que fuesen tan rápidos. Pero con proactividad automáticamente empecé a sentir resultados. Vos tenías, me acuerdo, y no me acuerdo tan bien como para hacerte la pregunta exacta, pero vos tenías una forma de manejar el hábito de la proactividad bien específico. Sí. Que lo hacías con Mirá, no lo recordaba, tenés razón. En esa época tenía una pulsera que me había regalado Lu. Una pulsera, un brazalete, no sé cómo se dirá en otros países. Pero era un brazalete que te pones alrededor de la muñeca. Exacto. Que era de hilo encerado y tenía una pelotita. Y lo que hice fue utilizar esa pulsera como disparador. Entonces cada vez que yo tocaba esa pulsera, de alguna forma recordaba el hábito de la proactividad. De hecho fue lo que más me costó cuando esa pulsera ya estaba muy, muy gastada. Dejarla ir o soltarla me costó mucho por esa sensación de, pero este es un símbolo de algo más grande. Pero esa pulsera tenía una pelotita. Y yo cada vez que me tocaba la muñeca o tocaba la pulsera, recordaba eso. Y entonces en las conversaciones con las personas, que es el momento donde es más difícil ser proactivo, yo si tocaba la pulsera me permitía respirar un segundo y recién volver a la conversación. Y ese es un hábito que me quedó y más de una vez me evitó grandes problemas. Definime, ya que estamos en el tema, para las personas que por ahí no están, o sea, porque todo el mundo escucha la palabra proactividad, es una palabra muy comúnmente usada, pero si me tuvieras que ahora definir de buenas a primeras, ¿qué es proactividad para vos? Proactividad tiene que ver con entender que hay una brecha entre estímulo y respuesta, es decir, hay una brecha entre las cosas que nos pasan y cómo nosotros reaccionamos o qué hacemos al respecto. Si uno es reactivo, las cosas suceden y vos simplemente actuás en base al guión que sea que tengas, en general cultural, de cuando eras chico, de personalidad o de lo que sea. Si uno es proactivo, uno recibe el estímulo externo y se toma un momento para pensar, yo cómo quiero gestionar esto. Y en general, cuando uno vuelve desde el cómo quiero gestionar eso, uno empieza a detectar sobre todo qué cosas podemos influenciar y qué cosas no. Y dentro de lo que podemos influenciar, qué acciones nos van a acercar más al tipo de objetivo a los objetivos que queremos lograr o el tipo de persona que queremos ser. Entonces, el utilizar ese espacio para que en cada acción no sea el estímulo externo lo que marca nuestra actividad, sino lo que nosotros queremos hacer, es que para mí está la proactividad. Vos me dijiste que empezaste a aplicar los 7 hábitos, empezaste a hacer los ejercicios, le dedicaste mucho tiempo y de repente subestimaste los resultados totales que ibas a tener. Sí. Dijiste, de repente empezaste a tener muchos resultados. ¿Qué cambios viste? ¿Qué resultados viste rápidamente? Al final de ese año habían pasado un par de cosas. Primero tenía, que para mí fue la más emocionante si se quiere, tenía trabajo, que para mí fue todo un logro, porque de vuelta, cero experiencia laboral y de repente tenía un trabajo y era un buen trabajo, era un trabajo que disfrutaba, tenía que ver con mi carrera, era en una empresa, en un estudio jurídico que yo respetaba y que me parecía interesante. Entonces logré tener trabajo. Dentro de la universidad había pasado de estar estancado a rendí en el año siguiente la misma cantidad de materias. En realidad en 6 meses rendí la misma cantidad de materias que había rendido en 3 años y medio antes. Lo cual, para mí, de vuelta, sorpresa absoluta. Y en ese proceso empecé a formar parte de un instituto de investigación, o medio que cofundé un instituto de investigación en la universidad y me invitaron a ser parte de una cátedra como ayudante de cátedra en la universidad, que era Derecho Comercial. Y a mí eso me importaba porque yo tenía esta idea de algún día hacer algo relacionado con negocios. Entonces, todas esas cosas y muchas cosas en la faz personal, de repente estar más organizado, más tranquilo, tener
mi habitación, que era mi espacio personal en ese momento, mucho más ordenado, limpio, estar más saludable, estar descansando mejor. Todo eso fue en un plazo de 12 meses. Lo cual, de vuelta, cuando venís de 3 años y medio de sentir una angustia genuina, hubo un momento donde genuinamente pensé, yo nunca voy a terminar esta carrera. Jamás voy a lograr recibirme. Y el subtítulo de eso era, jamás voy a lograr ser bueno y tener éxito en las cosas que quiero tener éxito. Si no puedo terminar una carrera, ¿cómo puedo pensar en algo más grande? Como lo que me imaginaba que me gustaría que venga después. Antes de seguir para adelante en el camino, vos obviamente decís, ok, yo tenía tenía el prehábitos y el posthábitos, ¿no? De repente me puse los hábitos. Se siente así, 100%. Claro, empecé a cambiar mi forma de entender. Nosotros ya estábamos influenciados por estas ideas de emprender de antes, pero antes, cuando tenías 15, 16, 17 años, o incluso 19, 20, ¿qué creencias tenías que vos sentís que realmente te jugaban en contra? Primero la que dije hace un rato de que tenía que elegir entre ser bueno y ser exitoso. Y para mí era más importante ser una buena persona que qué auto me compraba. Pero si vos empezás a pensar que hay unas fuerzas que se oponen, vos automáticamente le desconfías al éxito. Le desconfías. Que de hecho pasa mucho cuando uno habla con las personas o con emprendedores que están en proceso de crecimiento y muchas veces están estancados porque les quedó alguna asociación de cuando eran chicos. Esto en Latinoamérica pasa muchísimo. A la gente, a los hispanoparlantes nos pasa muchísimo, que sentimos culpa con el dinero. Sentimos esta cosa, si alguien tiene dinero es porque hizo algo mal. Y el subtítulo es, en general, si alguien tiene éxito, es que algo hizo mal. Entonces, ese definitivamente era uno. Segundo, el pensar que las partes que no me gustaban de mi personalidad eran algo que era parte de mí y de cómo soy y de quién soy. ¿Cómo qué? Como yo nunca me consideré a mí mismo un líder, si se quiere, ni me consideraba una persona no sé si la palabra es extrovertida o que tenga buena capacidad de social o de social, exacto. Y ahora sé que eso es una estupidez. Y me di cuenta y tengo 1000 experiencias que van para el lado opuesto, pero cuando vos te autodefinís de una forma, por ejemplo, si te autodefinís como una persona tímida o te autodefinís como una persona que no es, no sé, popular, eso, si no lo trabajás, lo arrastrás. Y de repente cuando estás en situaciones, no actúas. Por ejemplo, esto que contaba de cofundar el Instituto de Investigación, fue hábito de la proactividad. Estaba trabajando en eso. Termina una clase en la facultad. Me había parecido muy interesante. ¿Qué hubiese hecho en modo, soy una persona tímida, no lo puedo hacer, estoy nervioso y eso está fuera de mi control? Me iba a mi casa. Pero lo que hice fue, estoy nervioso, pero tengo ganas de hacer algo. Voy a procesar esto, bajo un cambio, pulsera, me acerco a hablar con la profesora. Y le dije, hey, esto es muy interesante, me pareció muy interesante por esto, por aquello. En esa época nuestro papá trabajaba como perito, entonces había algunas cosas que yo le había escuchado decir a él, que en esa clase habían surgido, y me habían surgido preguntas. Y me acerqué a hablar con la profesora, y ese acercarme a hablar con la profesora fueron 5 minutos que se convirtieron en media hora de quedarme conversando con la profesora, y al final la profesora dijo, qué interesante ver a alguien que le importan estas cosas, ¿no te gustaría participar de un grupo de investigación? Y yo automáticamente pensé, tener un grupo de investigación sería un contexto genial para continuar desarrollando todas estas cosas que estoy desarrollando. En esa época todavía no tenía trabajo, así que también podía ser una buena forma. Y dije, bueno, y me metí en el proceso de alguna forma liderar y juntar a las personas, invitar a personas, buscar a personas que me parecieran interesantes. Nada de eso hubiera pasado si yo me quedaba con ese guión. Y es un guión que yo cargué durante muchos años. Y ahora me pasa que miro hacia atrás y me doy cuenta que cuando yo era adolescente en realidad no era una persona tímida o no era una persona que no tuviese capacidad de acercarse a las personas. Tenía muchísimos amigos y en un montón de contextos donde no conocía a nadie me había hecho amigos, pero tenía tan fuerte esa definición de mí mismo que no podía verlo. Claro, yo no soy la persona que hace amigos. Exacto. Yo no soy la persona ganadora, que esa de vuelta también es súper importante. Yo no me consideraba como que estas imágenes muy de las películas que a uno le queman la cabeza,
que está el ganador, el que siempre aparece y se lleva no sé, las flores y gana la carrera o lo que sea. Yo no me consideraba ese tipo de persona, de vuelta por esta asociación. Y cuando no te consideras de esa forma, hay ciertas situaciones en las que das un pasito atrás. En lugar de pensar, quizá puedo, y entrar, y aunque sea intentarlo. Y obviamente te metiste, conseguiste un trabajo, te metiste a profundidad con esto del grupo de Derecho Procesal con el que estabas trabajando, que Sí. de hecho me acuerdo que fue muy interesante en esa época. También estabas leyendo un libro sobre liderazgo que era súper académico. Sí. Siempre me lo acuerdo, tiene una tapa blanca. Sí, se llamaba... Era un nombre italiano. Sí. Tarantini era el autor, si no me equivoco. Creo que era... No recuerdo el nombre. Creo que era Tarantini. Creo que se llamaba Los Principios del Poder, una cosa así. Pero era un libro raro, era un libro filosófico sobre liderazgo. Pero bueno, en esa época yo estaba muy metido en esos temas, leí muchísimo de esas cosas. Ahora tengo muchas ganas de agarrar la compu y buscar el nombre del libro. Pero creo que era algo así. Y me acuerdo que terminaste, que eso fue muy loco para mí ver el cambio también desde afuera, porque vos te metiste en el grupo, ganaron una competencia internacional, quedaste tercero en Latinoamérica, presentando un trabajo en Cartagena. Que fue la primera vez que viajé en avión, la primera vez que conocí el mar. Claro, dato histórico, nosotros no habíamos tenido la oportunidad de viajar mucho de chicos, entonces fue como, wow, Mate se fue al exterior, qué locura. Y que es loco pensar que en realidad no fueron hace tantos años. Eso también es loco de pensarlo. Y además, más loco todavía que eso fue que al año siguiente o los años siguientes en realidad, vos dijiste, ok, esto está buenísimo, pero ya no forma parte de los planes. Y lograste hacer muchas de las cosas que yo más admiro de un buen líder, y es, lograste hacer que las cosas sigan funcionando sin vos, que las personas se hagan cargo de los problemas y que sigan ganando. Sí, de hecho, ayer a la noche vi en Instagram una foto de ese instituto de investigación y decían, bueno, la reunión de fin de año del instituto de investigación, y habían hecho un asado. Y cuando, en el momento en el cual yo di un paso hacia atrás y dije, no quiero seguir en este instituto, había una persona, un amigo, que se llama Luis, y yo venía trabajando mucho con Luis en que él tome más protagonismo. Y cuando yo fui a salir, para mí también me preguntaron, ¿y quién va a ocupar este espacio? Y para mí fue Luis. Veníamos trabajando hace un montón con él. Es una persona capacitada en exceso para esto. Y efectivamente el instituto siguió existiendo y las personas siguieron haciendo cosas increíbles. De hecho, Luisito el año siguiente viajó, volvieron a ganar el mismo premio que habíamos ganado un par de años antes. Entonces fue súper emocionante y creo que fue una base muy importante para mí después como emprendedor, porque no es que yo venía de un camino de simplemente logré cosas a nivel individual, sino que había tenido esa experiencia de trabajar con otras personas y ver el poder del trabajo en equipo. Y eso es algo que yo creo que en Super Hábitos lo tuvimos desde el comienzo. No una imagen de, ok, somos 3 individuos excelentes que van a hacer un excelente trabajo a nivel individual, sino hay una fuerza distinta en lograr armar el equipo correcto. Que no quiere decir que todo el mundo tenga que emprender en equipo, ni que simplemente porque haya varias personas va a ser bueno, pero si logras armar el equipo correcto, eso te da una fuerza muy especial. Pregunta, porque vos después seguiste trabajando, seguiste estudiando un par de años hasta que te recibiste, y cuando te recibiste pasaste ya a modo emprendedor 100%. Obviamente nosotros ya veníamos haciendo un par de proyectos antes. Mi pregunta son dos. Primero, ¿cómo te sirvió lo que hiciste y tus años trabajando como abogado para emprender? Y la segunda pregunta es, si pudieras volver atrás, si estudiarías. Bien. Voy con la pregunta 1. Puedes borrar todo lo que has... O sea, puedes con la 2 borrar todo lo que has con la 1 si quieres, no hay ningún problema. Perfecto. Yo creo que los años trabajando me sirvieron para varias cosas. Una fue, quizás la más importante, fue descubrir esto de, ok, puedo generar ingresos con mis manos. Porque, de vuelta, yo había empezado un año pensando que bueno sería tener un trabajo y había terminado ese año con un trabajo. Y no había sido casualidad, o no es que simplemente empecé a ver los clasificados. Hubo pasos muy intencionales y yo vi que la misma lógica me podía llevar a conseguir otros trabajos. De hecho, después de ese primer trabajo surgían ofertas periódicamente y eso te da mucha energía. Porque de repente empezás a sentir, ok, tengo el control de poder generar ingresos.
Pero más importante que eso fue, los abogados viven en un estado de conflicto casi constante. De hecho, muchas veces los abogados viven en un estado de conflicto incluso con sus propios clientes. Y como persona que se autoconsideraba tímida y que se autoconsideraba que siempre como que buscaba evitar el conflicto, el de repente estar obligado a durante años estar en una situación de conflicto constante, en una situación de tensión constante en la cual tenés que hay personas con carácter muy fuerte que te vienen al choque y que vos tenés que subir el mismo nivel si querés lograr defender tu pedacito de tierra o si querés lograr defender los intereses de tu cliente. Fue un muy buen entrenamiento para mí para desarrollar cosas que yo no tenía. Sobre todo esto de ser firme, de poder entrar a discusiones y de encontrar mi propio tono dentro de eso, que es, puedo entrar a una discusión, ser súper firme, pero no necesito enojarme, no necesito reaccionar a lo que me estás diciendo. Puedo simplemente aplicar lo de la pulsera, dejarlo pasar y ser firme. Y el aprender a perderle el miedo al conflicto, perderle miedo a las leyes, que son cosas que también había crecido siempre pensando, que las leyes, cualquier conflicto con las leyes era un conflicto que iba a arruinar tu vida automáticamente. El perderle miedo a esas cosas me dio una confianza que antes no tenía. Dicho eso, sí creo que no era necesario. Yo tardé, como tuve 3 años y medio donde no hice prácticamente, o hice muy poco dentro de la universidad. O sea, hiciste mucho, pero lograste poco. Claro, exactamente. Pasé demasiadas horas. De hecho, probablemente pasé más horas que en la segunda mitad de la carrera. Entonces yo, no sé, creo que los números eran una cosa así. Yo en los primeros 3 años y medio había rendido 7 materias. Y la carrera tenía, no sé, 42. Entonces rendí en los siguientes 3 años y medio 35. Y dormía mucho menos en los primeros 3 años y medio. Siento que esos 7 años, más todo el tiempo laboral, probablemente es un costo demasiado alto para simplemente darte cuenta que no tenés que tenerle miedo al conflicto. Entonces, podría haber hecho exacto, un curso de... Claro, probablemente hay formas más eficientes. Un curso de ventas y probablemente te hubiera dado resultados parecidos. Exacto. Entonces, yo creo que mi relación con la universidad es, si volviera en el tiempo y nada más cambiara, no dejaría de ir porque me sirvió. Pero si volviera en el tiempo y tuviese acceso a un mentor que pudiese guiarme por el proceso, no iría a la universidad porque creo que hay formas más eficientes de lograr los objetivos. Y de vuelta, estudié una carrera que no es la carrera que yo quería, a lo que me quería dedicar. Lo hice simplemente porque... ¿Qué era lo que te querías dedicar? Ahora sé qué es lo que hacemos, pero en ese momento lo que yo quería hacer era algo que tenga que ver con producción audiovisual, generación de contenido. Era cine o televisión. Había varias carreras ahí porque estaba marketing o producción o dirección de cine y televisión. Esas eran las carreras que me llamaban más la atención en términos de si tuviese todo el dinero del mundo haría esto. Pero yo tenía muy claro que quería vivir en Salta y que probablemente estas carreras en Salta no tenían salida laboral. Una estupidez, ahora lo sé. Pero elegí abogacía porque era la carrera que yo pensé que iba a tener salida laboral en la ciudad a donde yo estaba. Claro, que es divertido porque hoy en día es de las cosas que nosotros jamás le recomendaríamos a alguien. Nunca. Jamás le diría a alguien como, estudié una carrera que te dé salida laboral. Menos derecho, que ahora sabemos que ni siquiera cumple con Ni siquiera. De hecho, con las características. Claro, muchas personas, y eso me di cuenta después, muchas personas salen de la carrera de derecho, como hay tanta gente que la estudia y hay tanta gente que ya la estudió y se recibió, en el mercado laboral es muy cruel. Es un mal consejo. De última, hubiese sido un consejo más adecuado a ese objetivo si alguien me hubiese dicho en esa época estudiar, no sé, programación quizás. Pero en todos los casos, nunca ahora le diría a una persona, empezar la elección por qué ves que genera dinero ahí afuera. Sino que empezaría por dónde ves que vos tenés más para aportar o más para decir o más para hacer. Pero bueno, de vuelta, si hubiese tenido un mentor, hubiese elegido ese camino y me hubiese metido en algo más difícil, pero que por motivación hubiese disfrutado mucho más. Si no, bueno, no sé. Fue un mal necesario en mi vida ese paso por abogacía. En 2011, este es un dato no tan conocido, nos sentamos con los chicos en una reunión con Lu, con Wadi y con Mati, todos emprendedores actualmente y exitosos por suerte. Y decidimos que íbamos a emprender juntos. Pero nosotros ya teníamos la idea de emprender de un tiempo antes y ya habíamos tenido un par de experiencias emprendiendo previas a Super Hábitos, obviamente, y otras cosas que hicimos antes.
Si ves en el pasado, en tu era emprendedora pre-superhábitos, ¿hay alguna decisión que tomaste mal o que sentís que demoraste demasiado en tomar? Creo que siempre que pienso en esa época siento como un poco un blur, esta sensación de como una imagen borrosa donde se entrecruzan, porque todo esto es la misma época, estamos hablando de que llegó un punto en el cual ya estábamos organizados y de repente yo estaba estudiando, trabajando, emprendiendo a la par, no sé, de novio, con todas esas cosas juntas en simultáneo. No siento que haya habido ningún error que yo mire hacia atrás y piense, ahí estuvimos súper equivocados. Sí creo que hubo muchos malos guiones en términos de cómo elegíamos los proyectos. Nos tomó un tiempo descubrir el criterio con el cual los proyectos se eligen y funcionan. También en muy rápido aflojarle cuando sentíamos que había competencia. Nos pasó con una idea que teníamos de digitalización, que vimos que había competencia y automáticamente pensamos, no tenemos chance. Y en realidad ahora miro hacia atrás y pienso, sí teníamos chance. Teníamos todas las chances parecidas. Era una muy buena idea y teníamos muchos recursos a favor, pero de vuelta los guiones equivocados. Y ahí vos fíjate, son los guiones que justamente por ese trauma de los años perdidos por los malos guiones, creo que somos tan fervientes defensores de algunas ideas. Y ahora nunca yo le diría a un emprendedor, elegí la industria en base a donde pensás que hay plata. Nunca le diría a un emprendedor, salí de algo porque hay alguien más en la industria que hace algo remotamente parecido. Sino que hacemos mucho hincapié en esto de, si vos ves que tenés algo para aportar y ves que el problema está ahí, date tiempo para ir a hablar con las personas, profundizar. Entonces, creo que mi único arrepentimiento es que no tuvimos todas las herramientas el día 1. Y lo único a lo que aspiro a nivel personal es a que otras personas no tengan que pasar por ese proceso y a que el día de mañana mis hijos no tengan que pasar por ese proceso y puedan ir directo a tomar lo que les gusta y armar un buen proyecto con eso y disfrutar de ese camino que es fantástico. Tengo 2 caminos por los cuales quiero irme. Me voy a ir por el camino. Dejando de lado el tema de los negocios y pasando de vuelta al tema de... Vos decías recién, nosotros pasamos por muchas cosas que eran malos guiones y nos hicieron perder mucho tiempo. Quiero que eso no se repita para las personas. Eso tiene que ver obviamente con tu misión. Yo lo sé y la gente no tiene por qué saberlo, pero vos no compartís tu misión. No. No la compartís. No, yo no sé tu misión, personalmente. ¿Por qué? Creo que de alguna forma, la verdad es que hay 2 grandes motivos. El motivo simple y el motivo por el cual empezó esa costumbre fue que yo leí que Stephen Covey no compartía su misión y pensé, esta persona sabe mucho más que yo de este proceso. Eligió no compartirla, ya que eso debe tener algún sentido. Lo que me di cuenta después es que cuando nadie sabe qué es lo que vos te propones, es más difícil que te digan, lo lograste. Y eso para mí está bueno porque quiere decir que si algún día una persona, por ejemplo, si yo sé que la misión de alguien dice ser una persona alegre, y quizás en algún momento le voy a decir, sos alegre, porque ya sé que lo busca y todos queremos ser buena onda con las demás personas, o muchas personas quieren ser buena onda. En cambio, si mi misión dice ser alegre y alguien viene y me dice, la verdad es que sos una persona alegre, yo sé que me lo está diciendo 100% porque lo soy. No porque piense que esté en mi misión, no porque piense que tenga que estar ahí. Entonces, de alguna forma siento que a las personas a las cuales les podría compartir mi misión, o que les importaría si les comparto mi misión, son personas de quienes me importa mucho saber si lo están viendo, si lo ven o no. Y no quiero que sepan que yo me lo propuse. O sea, de alguna forma las personas que me conocen saben que trato de hacer las cosas de acuerdo a mi misión, pero de ahí a la lectura objetiva que me den de, sos muy así o sos muy asá, y yo saber que me lo están diciendo no sin ningún tipo de conocimiento de que esa palabra o ese adjetivo o esa cualidad es algo que yo trabajo, me da mucho mejor feedback que si lo estoy diciendo o no. Entonces, de alguna forma, es como que el testimonio para mí es, si las personas a mi alrededor
el día que sea mi funeral, el día que sea mi fiesta de 80, el día que sea cualquiera de esas cosas, dicen de mí las cosas que están en la misión, lo logré. Pero las van a decir porque es lo que hice y porque mi vida lo reflejó, y si no, no lo van a decir, y esa es mi responsabilidad. Creo que ese es el motivo. Es un motivo bastante interesante, no lo había pensado de esa manera. De hecho, me está haciendo... Yo tampoco comparto mi misión en general. La he compartido un par de veces, 2, 3 veces, y definitivamente he compartido en academia partes, cuando me piden ejemplos o cosas así. Pero es una muy buena idea, la verdad que no lo había pensado. Y una cosa que también, que no sé si está en tu... De hecho, perdón, un detalle interesante es, me importaría menos compartirle la misión a un completo extraño en un taller en Tailandia que lo que me importaría compartírsela a vos o a Lu, justamente porque no me importa tanto la opinión de esa persona o el feedback que esa persona me dé. Sí me sirve, y por eso en general no la muestro. Pero me preocuparía menos a el feedback de las personas que están a mi alrededor. Porque si alguna vez me dicen, sos una persona, no sé, muy centrada en sí misma, es menos probable que me lo digas si sabes que mi misión dice ser una persona no centrada. Pero si me lo decís, es mucho mejor feedback. Una cosa que te caracteriza, y quizás esté en tu... Yo creo que está en tu misión, estoy bastante seguro, es esta idea de la visión intergeneracional, que es algo que hemos hablado muchas veces y que creo que da creo que le da un toque muy diferente a Superhábitos respecto de otras empresas que se centran más en ser feliz y disfrutar la vida y cosas por el estilo. En el individuo y su periodo de vida y su disfrute personal. Claro. ¿Qué significa esta visión intergeneracional? Significa que uno de alguna manera es parte de una cadena, y esa cadena implica que vos provenís de ciertas personas. Incluso creo que lo voy a decir porque puede haber quien no quiera tener hijos y está perfecto. Vos traes guiones, venís de una cultura, de una familia, de una cierta forma de hacer las cosas en una sociedad. Vos sos el puente que conecta con las generaciones que van a venir en esa familia, en esa sociedad, en esa cultura. Y en tanto vos sos el puente, vos tenés el rol de ver qué cosas pasan y qué cosas no. Y ese es un rol muy importante, porque si de repente, y yo creo que a mí me da mucho sentido de posibilidad, si yo tomé una mala decisión en la universidad y de repente perdí 7 años de mi vida, si lo único que miro es a mí mismo, eso es muy frustrante, porque no tiene, o sea, es como que simplemente perdí esos años. Pero cuando yo sé que de alguna forma que yo haya perdido esos años me convierte en un mejor puente para otras personas, para mis hijos, para mis sobrinos, para mis clientes, para mis amigos, de repente no me molesta. A mí al menos no me molesta. Entonces yo pienso, y de hecho por eso miro hacia atrás y no hay nada que yo diga, esto es un arrepentimiento genuino que no puedo resolver. Porque siento que todas las cosas que pasaron, las malas y las buenas, de alguna forma me permiten ser un mejor puente y me permiten decir, no, toda esta idea de que alguien debería elegir su carrera en base a lo que la sociedad dice que tradicionalmente es una buena idea, esto no hace bien, la gente que está del otro lado no lo necesita, esto no pasa. De la misma forma, al uno pensarse intergeneracionalmente, también puedes buscar las cosas buenas que vos tuviste a tu alrededor y pasarlas e incentivar eso para otras personas. Entonces, significa, la idea de intergeneracionalidad es esa, y también es tomar conciencia de que, no sé, la Tierra existe hace 2 trillones de años, no sé cuánto tiempo, y nosotros somos un punto mínimo ahí. Pero si lo que nosotros hacemos le permite a la próxima generación estar en una mejor situación y esa generación hace el mismo trabajo, de repente estamos todos conectados en que las cosas sean cada vez mejores. Y es interesante, de hecho lo hablamos el otro día, también entender tu emprendimiento. Sí. Nosotros hablamos con Mati la otra vez de cómo Superhábitos en su existencia, nosotros podemos tratar de hacer todo con Superhábitos, o hacer de Superhábitos ciertas cosas, o podemos entender también a Superhábitos como un elemento dentro de una gran cadena de cosas, un elemento posibilitador de lo que otras generaciones van a poder hacer después de nosotros. Y me acuerdo de tiempos inmemoriales, hace mucho, mucho tiempo atrás, que vos siempre dijiste como que emprender para vos tiene mucho que ver con tus hijos.
que no tenés. 100%. Aún. Sí. Es la motivación. Para mí es la motivación principal con bastantes de las cosas que hago. Creo que con el tiempo logré expandir o ver que no solo mis hijos se van a ver beneficiados con los cambios que yo haga, y eso está muy bueno. De repente el ver, como decía, que tus sobrinos, pero que incluso tus clientes son parte de eso. El hecho de que en Superhábitos haya personas que vengan y te digan, este año logré más que nunca antes, yo siento esta sensación de las cosas están pasando. Y para mí, todo eso empezó, y sigue siendo el punto central, el pensar en, ok, el día que tenga hijos y el día que me toque acompañar a mis hijos durante todo el proceso de convertirse en seres humanos y en seres humanos funcionales y personas que disfrutan y tienen un impacto positivo, nada va a importar tanto como ser un ejemplo de eso y tener experiencia práctica en eso. Nunca me gustó la idea, y siempre un poco que me molestó porque me hizo mucho ruido, la idea de la persona que dice una cosa y hace otra, ¿no? Que le dice a su hijo, es súper importante que hagas ejercicio, hijo, y sin embargo nunca hace ejercicio. Porque es una fórmula segura para que tus hijos, su tendencia sea no hacer ejercicio. Entonces, uno ponerse en esa imagen de... Yo creo que a todas las personas, o a muchas personas que tienen hijos, sus hijos les importan mucho. Y de repente al entender que no se trata de lo que les digas, no se trata de tanto de lo que les des materialmente, como el ejemplo que vos seas a nivel persona y en vida, eso te pone una vara muy alta en el día a día. Porque ya no se trata de decir, no, mira, leí los 7 hábitos. Le puedo decir a mi hijo, es importante que leas los 7 hábitos. Tengo que vivir los 7 hábitos. Hablando, yendo al tema de los hijos, ¿no? ¿Qué cantidad de cosas limitada, ¿no? Si tuvieras que limitarte una cantidad de cosas, te gustaría dejarles? ¿En objetos o en...? En general. Pueden ser objetos o no. Yo hay un gran objetivo que tengo y me mueve, todos los años lo pienso, todo el tiempo lo pienso en realidad, y es, yo quiero que el día que mis hijos lleguen a la edad que en general se entiende como una edad adulta, del momento en el cual, en Argentina sería que terminan el colegio o la escuela, quiero que cuando lleguen a ese momento ellos puedan elegir lo que quieren hacer y tengan las herramientas para convertir lo que sea que quieran hacer en algo que funciona bien. Ese es mi objetivo. Que llegue ese momento, y a mí no me importa si el día de mañana mis hijos quieren ser abogados, médicos, contadores, ingenieros, o quieren ser artistas plásticos, escultores, o se quieren dedicar a hacer estas obras, no sé, los happening. No me importa. No me importa porque valoro a todas esas personas y valoro todas esas profesiones. De hecho, siempre pienso en este cliché del músico y siempre pienso, ¿qué pasa si te toca que tu hijo sea músico? Y yo pienso, no me importa, porque hay músicos que los escucho y me dan ganas de subir y abrazarlo, de este tipo es muy bueno en lo que hace. Entonces, lo único que me gustaría es que mis hijos tengan las herramientas para poder tomar lo que sea que a ellos los mueva y convertirlo en un proyecto exitoso de acuerdo a lo que ellos consideren éxito. ¿Sí? No quiere decir, tienes que facturar o no facturar o lo que sea. Simplemente lo que ellos consideren. Y para eso, lo primero, y por eso te digo esto de yo tenía que poder hacer lo mismo, y para eso sigo todo el tiempo tratando de entender cuáles son los diferentes escenarios, las diferentes herramientas y aprender de las diferentes industrias. Porque no sé, es como que eso a mí me sirve mucho. Si llega alguien en Superhábitos y me dice, no, Mati, que estoy dedicándome a hacer happening en mi ciudad y no logro que esto sea rentable, una parte mía está pensando en, si viene mi hijo y me pregunta cómo hago para dedicarme a esto, ¿cuál va a ser la respuesta que le voy a dar? Y trato de poner ese mismo nivel de cariño o de foco, porque entiendo, como que no puedo evitar ver que es la vida de una persona completa y la felicidad de una persona que está detrás de lograr tomar eso que los mueve y plasmarlo en un proyecto. Volviendo dentro del tema familiar, para ir cerrando ya, vamos a volver al génesis de tu familia nuclear y vamos a hablar de Lu. Bien. ¿Cómo la conociste, Lu? A Lu la conocí porque esto es re gracioso, pero un amigo mío estaba de novio con una amiga de una amiga
de Lu. Y un día, se venía mi cumpleaños de 18 y estábamos ahí en San Lorenzo y nos encontramos con esta chica que yo la conocía porque era la amiga de la novia de mi amigo. Y Lu estaba con ellas y les dije, vamos a hacer mi fiesta de cumpleaños de 18, vengan. Ese fue la conversación. Y me acuerdo que Lu me dijo, pero mirá que vamos a ir, ¿no? Y yo pensé, ok. Es la idea. Por es eso la te idea, invité. exacto. Y cuando Lu fue a esa fiesta, fue muy loco porque nos quedamos charlando con Lu un rato súper largo y al día siguiente, hablando con un amigo, le dije, anoche hablé con la persona perfecta, anoche hablé con una persona con la que me casaría. Y mi amigo naturalmente me dijo, sí, ok. Y vos dijiste, vas a ver. Y fue muy loco, porque en realidad con Lu fuimos amigos durante bastante tiempo y después nos pusimos de novio, pero fue algo que fluyó muy bien desde el comienzo. Fue raro, fue muy raro desde mi perspectiva. Y me siento muy afortunado de que se haya dado y de haber tenido la suerte de tener esa conversación y que haya sido justo un contexto, porque mi fiesta de cumpleaños no era una gran fiesta. Debemos haber sido, no sé, 30 personas. Entonces era un contexto relajado en el cual se pudo dar esa conversación. Yo recuerdo, como quien se acuerda de las grandes batallas épicas de la historia, me acuerdo que vos la conociste a Lu, fuiste muy amigo de ella, pero hubo una transición en la cual vos, claro, dijiste, claramente no quiero ser amigo de esta señora. Exacto. Quiero algo más, pero está con ese. Y me acuerdo de esa época. ¿Hay algún hábito? Bueno, esto es previo a tu época de los hábitos, sí, ¿no? Era 3 años antes de... Claro, pero ¿hubo algún hábito o estrategia que vos hayas aplicado y que sientas que te haya ayudado a llegar al resultado que buscabas? Creo que no... Dudo que haya sido un proceso simplemente de probemos. No fue un proceso de probemos y no fue casualidad. En el momento yo no tenía una estrategia, 100%. Pero me pasó en un momento durante mi vida de adolescente que tuve un conflicto con un amigo y recuerdo, ¿viste esas cosas que te marcan? Recuerdo tener el pensamiento de si yo, para mantener el vínculo de amistad con esta persona, tengo que cambiar quién soy, en realidad esta persona no es mi amigo, es amigo de... como una imagen. Me imaginé que esa es una frase que pondrías en una agenda para chicas de 14 años. 100%. Funcionaría. Pero fue esa idea. De hecho, si vos te fijas con todo esto que dijimos después, todo esto de ser buena persona o tener éxito tiene que ver con la integridad. Y esa es una idea de integridad. Ahora lo sé. Pero en ese momento me pasó de pensar eso y decir, no voy a cambiar cosas. Y en ese momento, siendo adolescente, me resultó muy útil y fue un punto clave de mi adolescencia y después vinieron muchas cosas muy buenas. Y en un momento, en una conversación que tuvimos con Lu, y como que ese principio volvía a aparecer. Y lo que me di cuenta es, no estoy siendo íntegro y en ese momento de decir, no, ¿sabes qué? Esto no me cierra por esta situación y ser de alguna forma firme desde la integridad, yo creo que fue un punto clave para mí, porque me di cuenta que no podía estar faltando a esa integridad. Y yo creo que el ser firme y el ser transparente, ¿no? Ok, estas son cosas en las que creo, estas son cosas con las que estoy de acuerdo, estas son cosas en las que yo no estoy de acuerdo. Me parece que en la relación con Lu ayudaron mucho a, de alguna forma, destrabar esa situación, ese gris. Así que no fue una estrategia, pero fue esa idea que me quedó ahí dando vueltas y fue desde esa integridad ser firme y de alguna forma, que yo creo que es una parte de la integridad, es aceptar las consecuencias. Entonces, el hecho de entrar a una conversación y decir voy a ser íntegro y estoy dispuesto a aceptar las consecuencias negativas, abre la puerta a que también vengan las consecuencias positivas. Y en ese caso salió particularmente bien. Bueno, ¿fue más leve de lo que esperabas? Sí, pero no. De hecho, no sé. A las personas que escucharon esto me interesaría mucho que nos cuenten si les resultó útil. Pueden escribirnos por Instagram y decirnos, esto fue útil. Pueden poner una historia, esto fue útil, Super Hábitos. O esto no fue útil, Super Hábitos. En cualquiera de los dos casos lo agradecemos. Hay muchos detalles y sí sentí
efectivamente vos me conoces más y me puedes hacer mejores preguntas. La pregunta de por qué no mostrar la misión o la pregunta de los hijos son dos preguntas que nadie nunca me haría. Y que me... Hasta ahora, porque ahora la gente va a saber. Claro. Ahora y que te van a hacer la pregunta. me cuesta explicarlas porque de alguna forma siento que entran en el terreno de, ok, esto no es científico, simplemente me cierra a mí. Bueno, está bien. Fue una buena respuesta igual. De hecho, me hizo reflexionar sobre mi misión y sobre... O sea, nunca lo había pensado esa función. De hecho, me gustó bastante. Lo voy a incorporar. Bueno, Mati, muchas gracias. Espero que te hayas sentido cómodo Definitivamente me sentí cómodo. durante la Si entrevista. fue útil, estoy dispuesto a repetir Yo creo el que fue experimento. absolutamente útil. Creo que, como decís vos, o sea, le dije a Mati antes de que empecemos, hay que aceptar cuando uno hace una entrevista de que no puedes cubrir todas las cosas. Exacto. Entonces traté de meterme en algunos puntos que me parecían interesantes, que pensé que pueden ser interesantes para ustedes, así que el feedback viene bien. O sea, yo siento que definitivamente va a ser útil para entender tu origen y que no siempre fuiste 90 hábitos Mati, sino que empezaste en un lugar, tuviste desafíos que enfrentar. Así que nada, me parece genial. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Santi. Y muchas gracias a ustedes que están ahí del otro lado. Como siempre, les quiero recordar que si les gustaría sugerir temas para el podcast o recibir material exclusivo a diario, pueden lograrlo siguiéndonos en Instagram buscando Super Hábitos. Ahí de vuelta contenido exclusivo que no compartimos en otras plataformas. Dicho eso, va a haber más entrevistas. Mati me va a entrevistar a mí, yo lo voy a entrevistar a Lu. ¿Qué voy a hablar con Lu? No lo sé todavía. Voy a ver, voy a pensar. Y para enterarse más, de vuelta, si le parece horrible la idea, pueden avisarnos y cancelamos las otras grabaciones si no hay más entrevistas. Están a tiempo. Están a tiempo. Pues pueden salvar el mundo. Muchas gracias por estar ahí. Nos estamos viendo en el próximo episodio del show de Super Hábitos. Chau, chau.